Amarren al perro. Cierren la puerta. Así te quería ver, Beltrán. Siempre te creíste la gran cosa. ¿Se acuerda las golpizas que me dio, patrón? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que yo las tengo muy fresquitas en la memoria, patrón. Las tengo muy frescas. ¿Se le bajó la presión? ¿Ya se siente mejor? Sí, comisionado, gracias. Debo reconocer que me afectó ver a Aníbal Villegas. Pero ya estoy bien. Me alegra que al fin se esté haciendo justicia. Anoche estuvieron aquí varias personas que, curiosamente, llegaron juntas a levantar varias demandas en contra de Aníbal Villegas. Pero sobre todo contra Antonia Guerra. ¿En serio? Por lo visto se están cayendo todas las máscaras de San Pedro. No tiene caso que disimule porque seguramente usted sabe de quién se trata, ya que me imagino que usted los envió. Vino ese abogado que contrató el señor Tomás Suárez para registrar la mina del Chamuco. También estuvo aquí esa mujer llamada Lucecita. La que fue amante de Julio Montemar. Y además estuvo aquí la tal Estrella, esa prostituta que declaró contra Maximiliano Suárez por la muerte de Alberto Espino. Y con ellos también vino esa jovencita que se hizo pasar por una muchacha de familia adinerada, amiga de Antonia. Ah, la chica que ella usó como carnada para alejar a su nieto David de Cecilia. Así es, y con las declaraciones de todos ellos, ya tengo un expediente para acusar a Antonia Guerra. ¿Cómo se siente ante eso, comisionado? Mire, a decir verdad, como comisionado de la policía me siento muy conforme, porque cada vez entiendo más los casos de este pueblo. ¿Y Rodrigo? ¿El hombre cómo se siente? Frustrado y dolido, porque me enamoré de la mujer equivocada. Pero supongo que alguien que a usted le importa, el hijo de Antonia Guerra, la está pasando mucho peor. Pues yo me voy a cumplir con mi labor de periodista y me voy al programa de radio a dar la noticia que hace mucho queremos dar. Me cuidas a Gastoncita. Claro que sí, mi amor. Te amo. Yo también. Baigón. Bye. Me manda saludos en el radio. ¿Y tú qué? ¿No te ibas a ir con Gastón? Mi Pachita querida, adorada, chula y bella. ¿Tú me vas a permitir quedarme un ratito más en tu casa? Ay, pues claro que puedes quedarte aquí en tu casa si eres como la familia y esta es tu casa. Pero yo tengo mucho que hacer, ¿eh? Así que yo no me puedo quedar aquí sentada platicando contigo. Sí, no te fijes. Yo aquí me distraigo. Sale. ¿Pero qué haces ahí? ¿No te vas a esconder? No. Esta visita es para mí. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi amor. Mi duraznito en el mío, ven para acá. Te extrañé. No, yo te extraño más. No, yo te extrañé más. No. A ver. ¿Pueden explicar cómo dos cristianos hechos y derechos pueden ser tan empalagosos? De veras, es que yo no puedo con tanta cursilería. ¿Se puede saber dónde te estás escondiendo? ¿Sabes por qué no te mato con mis propias manos, Beltrán? Porque voy a hacer algo que te va a doler más que mis golpes. Y quiero que estés vivo para ver tu maldita cara cuando te diga quién va a pagar con su vida por ti.
Gente de San Pedro del Oro, hoy nuestra tierra se llena de gloria porque al fin triunfó la justicia sobre la impunidad. Aníbal Villegas, quien fuera senador de nuestro país y quien hasta hace poco se hacía llamar el hijo predilecto e ilustre de nuestra tierra, va a pasar el resto de sus días en la cárcel. Aníbal Villegas está acusado de la tortura y el intento de asesinato de la que fue su esposa y la madre de su único hijo, la honorable Constanza Goldstein. Aún falta, sin embargo, alguien más que tiene que pagar por sus crímenes. Una persona, si es que se le puede llamar persona, que es aún más despiadada que el mismo ex senador Villegas. Y me refiero a ti, Viuda Negra. Tus días en libertad también están contados. Tú siempre te creíste la dueña de este pueblo, pero no eres más que la dueña de la opresión y de la maldad. No sé por qué siguen escuchando a este imbécil. Dice puras mentiras. Ahora sí, la impunidad en San Pedro del Oro ha llegado a su fin. ¡Mira, ya llegó la bruja! Sí, ya llegó la bruja. Cierra la boca o te la cierro de una bofetada. No se atreva a tocarlos. Entonces que me respete, idiota. Prefiero ser una idiota y no una asesina como usted. ¿Cómo me llamaste? ¡Asesina! ¡Te mereces la cárcel! ¡Asesina! 60 años de cárcel. Nunca voy a salir de aquí. Antonia va a lograr escaparse. Pero no sin despedirme de mi querido compadre. Bienvenido a tu infierno. No entiendo por qué tardan tanto. Ya deberían de haber realizado el traslado. Pues sí, pero estas cosas siempre llevan su tiempo. ¿Por qué no te vas a descansar a la casa, mamá? ¿A ti no te hace bien estar aquí? No puedo perderme este momento. Necesito ver que Aníbal salga de aquí rumbo a prisión. Es la única manera de convencerme que todo terminó. Está bien, muy bien. Como tú quieras, pero prométeme que vas a estar fuerte. Sí, te lo prometo. ¿Veniste a burlarte de mi desgracia? ¿No? A ver por última vez tu cara de fracasado. A cerciorarme que estás en el lugar que te corresponde. Porque aquí, Aníbal, te vas a quedar encerrado hasta que te pudras. Cuando me sacaste del hospital pensé que me ibas a defender de mis enemigos. Pero estabas ganando tiempo para robarte mi dinero. Qué patética eres, Antonia. Trataste de venderme a tu peor enemiga. Me alegra que lo tengas tan claro. Ahora sí nos vamos a ver las caras, Aníbal Villegas. No la máscara de queridos compadres, ni socios que se compartían el dinero y los muertos. Sino esta, la verdadera. Lo que tú y yo somos, en realidad. Un nauseabundo empleado público. Y una prostituta. Estás equivocando. Yo llegué a ser un gran político. Tú sigues siendo lo que fuiste desde tu juventud. ¿Y por culpa de quién será? ¿Qué? ¿Acaso no lo recuerdas? Yo no nací prostituta. Yo tenía 15 años cuando me viste en una calle de mi pueblo. Te aprovechaste. Tenía 15 años, desgraciado. Antonia, me estás acabando. Es lo mínimo que te mereces. Me quitaste todo lo puro que había en mí. No te conformaste con mi rechazo. Me perseguiste, me acosaste. Finalmente, lograste que mi madre me vendiera como un trofeo. Siempre pensé que disfrutabas estar a mi lado. ¿Hace falta de veras que te conteste eso? Por favor, yo estaba enamorada de un hombre maravilloso. Tuve que renunciar a él porque tú te encargaste de regar por todo el pueblo que yo era tu amante. Hice cargo de ti, Antonia. Te di casa. Te compré ropa, joyas. Te di un lugar en la sociedad. Gracias a mí no te moriste de hambre. Hay cosas peores que el hambre. Por eso estoy aquí.
para decirte que ahora la que te va a cobrar soy yo. Así que prepárate. Te tengo una sorpresita. Ya todo está hecho. En cualquier momento lo van a sacar. Estamos a punto de lograrlo, Constanza. Y todo gracias a ti. Gracias, Ricardo. No, Verónica, no tiene nada que agradecerme. Eso era lo menos que podía hacer por mi mamá. ¿Hablaste con él? Sí. Por fin pude decirle todo lo que llevaba dentro. Ese miserable ya sabe quién soy. Mi loquita mayor y mi loquita menor. ¿Me extrañaban? ¿Te atreves a venir aquí? Es una imprudencia, Lucho. Tú no te puedes exponer de esa manera. Tú sí estás verdaderamente loco. Bueno, eso me pasa por juntarme con ustedes. Además, no me voy a dejar atrapar. ¿Qué creían? ¿Que me iba a perder este show? No. Aquí estoy. ¿Y ya pagaste a tus matones para que me maten? No comas ansias, Aníbal. Todo su tiempo, ya lo sabrás. Estoy segura que en ese momento vas a maldecir mi nombre. ¿Y qué crees? Yo, finalmente, voy a poder dormir tranquila. Tú y yo fuimos más sólidos y más estables que un matrimonio. ¿Tú sabes por qué? Porque los dos estamos igualmente envilecidos. Yo no me trago el que no tenías placer cuando estabas conmigo. Aníbal, te puedo hacer una pregunta. Si éramos tal para cual, ¿por qué no te casaste conmigo? Porque estaba casado con el dinero de Constanza, con el que te compré a Marcos Beltrán, con el que te convertí en la patrona. Todo me lo debes a mí. Sí, te debo eso. Y muchas malas noches que tuve que pasar. Por eso me alegro de verte hundido como el gusano que eres. Pues si me va tan mal a mí, a ti te va a ir peor cuando sepas quién está acabando tu tubo. Te voy a dejar con la duda. Porque cuando lo sepas, en donde quiera que esté, me voy a reír mucho de ti.